Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Emilia Ortega, gerente de marca en BOP Payroll, y estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros hoy en nuestro seminario para un cierre de año exitoso. Quien va a ser nuestra panelista el día de hoy es Yasmín Rosales, licenciada en Contaduría Pública. Yasmín cuenta con más de 18 años, con expertise en el área de nómina, y va a compartirnos su experiencia para que todos podamos tener un cierre de año exitoso. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Hola Emilia, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias a BioP por invitarme a participar en este webinar y pues muchas gracias. Aquí estamos. Muy bien, para que sepa un poquito más de Yasmín, ella es gerente de nómina en CLA México, entonces pues nos puede compartir muchísimo su experiencia y créanme que no hay mayor valor que aprender de un experto. Así que adelante, Yasmín, todos tuyos. Gracias, pues gracias nuevamente por invitarme. Yo trabajo en CLA México, somos una firma de contadores públicos que está iniciando en el país, somos representantes de esta firma internacional, una de las firmas número 13 a nivel internacional. Estamos ofreciendo servicios de impuestos, nóminas, precios de transferencia, auditoría, etcétera. Entonces, bueno, estamos para servirles y agradezco mucho la invitación nuevamente. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre temas importantes que competen para el cierre de año. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que en estas fechas lo principal o lo primero que encontramos es que tenemos que empezar a cerrar el año. Empezamos con los pagos del aguinaldo, del fondo de ahorro, tenemos que revisar nuestros acumulados, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar con eso, ¿vale? Entonces, empezamos con el aguinaldo. Quiero pensar que ya muchas personas el día de hoy ya tienen requerimientos de sus clientes o las mismas empresas ya están planeando hacer el pago del aguinaldo. Ok, entonces, bueno, pues el aguinaldo, como todos sabemos, es una prestación que tiene obligatoria, que tiene su origen pues en diferentes culturas, en diferentes épocas. Se dice que en Roma era una tradición pagarle a los trabajadores un obsequio o un pago extraordinario que se realizaba de forma anual por la celebración de la Navidad. También la cultura celta tenía la creencia de que si dabas un regalo ostentoso o algo a fin de año, prometía mejores augurios para el siguiente año. Aquí en México se incorporó al derecho laboral esta obligación en 1970. Antes solamente los patrones acostumbraban a dar también voluntariamente un regalo o un pago extraordinario a sus trabajadores, pero ya legalmente se estableció como un derecho para todos los trabajadores en 1970. Y bueno, pues ya sabemos que el aguinaldo es una prestación que tienen todos los trabajadores que tengan una relación laboral subordinada, que es obligatoria y que es irrenunciable. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que todos los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y que es equivalente a 15 días de salario por lo menos para todos aquellos trabajadores. Bueno, recuerden que el aguinaldo se paga del 1 de enero, o sea, el periodo de pago es del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero, pues bueno, hay trabajadores que ingresan a medio año o que se salen antes, entonces todos tendrán derecho a recibir el pago del aguinaldo en proporción a los días a los que hayan laborado durante ese periodo. El cálculo del aguinaldo, como ya sabemos, pues es 15 días de salario por lo menos. También conocemos que hay empresas que tienen prestaciones superiores a las de la ley, que pueden dar más de 15 días. Actualmente sabemos que hay una iniciativa para incrementar la prestación de 15 a 30 días, la cual se acaba de retomar hace poco, pero hasta el día de hoy no ha sido eh, avalada todavía, no se ha publicado en el Diario de la Federación, está en trámite. Entonces, pues bueno, hoy tenemos que calcular el aguinaldo, es sobre lo que establece la ley actualmente, que son 15 días. Y esos 15 días los vamos a multiplicar por el salario que tenga el trabajador vigente a la fecha del pago. Entonces, pues nosotros todos sabemos que hay diferentes tipos de salarios, que son los salarios fijos,
que es el salario con el que me contratan, y que, pues bueno, al paso del tiempo puede tener modificaciones y se pagará con el que se tenga vigente a la fecha del pago. También tenemos el tipo de salario por unidad de obra o una retribución variable. Y la ley establece que se tomará como salario diario el promedio de las percepciones que hayamos obtenido en los 30 días efectivos trabajados antes de la fecha del pago del aguinaldo. En este lapso de tiempo, también puede que a lo mejor haya habido algún incremento y se debe de tomar el último incremento y el promedio de las percepciones a partir de la fecha del aumento. Entonces, no sé, a lo mejor me lo incrementaron hace 20 días, pues entonces a partir de esa fecha, lo que haya recibido variable y sobre esa base se va a dividir. Entonces, hay que considerar esta parte para las personas que tienen salarios variables. Y también tenemos el salario por comisión. Ya sabemos que que tenemos trabajadores que sus ingresos están basados en el valor de las mercancías o de las ventas que realicen durante durante el tiempo que están trabajando con nosotros. Entonces, también en este caso vamos a sumar todos los sueldos que por comisiones hayamos pagado a nuestro trabajador y lo vamos a dividir por el número de días que estuvo laborando. Si fue todo el año, si a lo mejor entró medio año, pues bueno, ya consideramos los días para determinar el salario diario con el que se va a pagar el aguinaldo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, o bueno, lo vamos a dejar hasta el final, ¿verdad, Emilia? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, esa es nuestra base para calcular el salario con el que vamos a pagar el aguinaldo. También, por otro lado, tenemos los días que tenemos que considerar para el cálculo del aguinaldo, perdón. Como les comentaba, luego hay confusión con la gente de que, bueno, es que yo entré a trabajar no sé, el 3 de marzo y me corresponde todo el año. No, pues el aguinaldo se paga por ejercicio fiscal, de enero a diciembre. Entonces, a los trabajadores que ya tengan pues antigüedad con nosotros, sabemos que les corresponde todo el año y a los que no, pues bueno, pagarles la parte proporcional que les corresponda. A estos días de salario efectivamente pagados a nuestros trabajadores, nosotros les podemos disminuir los ausentismos. ¿Cuáles ausentismos? Permisos, sin goce de sueldo, faltas, suspensiones, castigos, todo ese tipo de ausentismos o de no pagos que tienen nuestros trabajadores. Sin embargo, en el tema de las incapacidades, solamente vamos a poder descontar las incapacidades por enfermedad general, ya que las incapacidades por maternidad, enfermedad y accidente de riesgo de trabajo y el accidente en trayecto se consideran como días en activo. Entonces, eso para que lo consideremos cuando hagamos el cálculo del aguinaldo. Como todos sabemos, pagamos impuestos por todo y entonces el aguinaldo no es la excepción. La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 93, señala que las gratificaciones que reciban los trabajadores durante un año calendario estarán exentas de ISR hasta 30 UMAS y por el resto, por la diferencia, pagarán impuesto. Este cálculo del ISR se puede hacer a través de la tabla de ISR mensual, el procedimiento tradicional, o a través del procedimiento del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 174. En nuestra experiencia y en la práctica ha sido el más favorable para el trabajador y también al final del ejercicio, cuando hacemos el ajuste anual del impuesto, realmente comprobamos que no hay un impacto negativo para la empresa donde diga, ay, le retuve de menos al trabajador y ahora le tengo que volver a retener. La verdad es que no, si nosotros cada periodo de nómina y cuando hacemos el cálculo del aguinaldo bajo este procedimiento, hacemos nuestra revisión precisa del impuesto, al final del ejercicio no encontramos diferencias a cargo del trabajador. Y que después eso generalmente les causa como molestia a los trabajadores. Entonces, pues bueno, es una recomendación. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo podemos
calcular, bueno, de cómo calcular el aguinaldo. Tenemos el salario diario, la prestación, que si son 15, 30, 45 días, los días laborados en el ejercicio y las incapacidades y las incidencias que podemos descontar de estos días. Por ejemplo, en este caso, los días laborados son todo el año, 365, tuve una incapacidad por maternidad y 4 ausentismos, y entonces los días para calcular la proporción del aguinaldo van a ser 361. Realmente nada más le estamos descontando a los 365 días los 4 ausentismos porque esta no se descuenta. En el segundo caso, es un trabajador que tuvo 50 días, recién ingresado, tuvo una incapacidad de riesgo de trabajo por 15 días, entonces a él se le va a calcular la proporción de su aguinaldo con base en los 50 días. En el tercer caso, tenemos un trabajador con 294 días laborados, 8 días de incapacidad por enfermedad general, y entonces aquí sí vamos a descontar esos días. También tenemos el caso de una prestación de 45 días, los días laborados durante el ejercicio, no tuvo ausentismos y se le pagan completos sus días. Entonces, vamos a pagar el salario diario por los días efectivamente ya determinados del aguinaldo, su proporción, y esta es la cantidad que nos da a pagar. Y actualmente, pues recordamos que tenemos el exento, las 30 UMAS, y por la diferencia cada uno de estos trabajadores tendría que pagar impuestos. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el aguinaldo? Hay sanciones por no pagarlo, hay gente que se espera hasta el día 20 o después para liquidarlo, o le quieren pagar a los trabajadores en partes, y pues no es posible. El aguinaldo se está protegido por la legislación, y las empresas que no lo pagan o que lo liquidan después del día 20 de diciembre pueden recibir una multa que va de las 50 a las 500 sumas, actualmente son 5,428 a 542,085 pesos. Y esta penalización, perdón, se puede imponer por cada uno de los empleados afectados. Entonces, recuerden que no porque a veces no llegaron un día a multarme, pueden los trabajadores irse a quejar, y entonces pueden llegar a hacer revisiones y sancionar a las empresas por no cumplir con el pago del año. Ahora vamos a pasar al tema del fondo de ahorro. Este fondo de ahorro que no todas las empresas tienen, pero la gran mayoría, pues es una prestación de previsión social. Todos sabemos que la previsión social es el pago que las empresas le hacen a los trabajadores para reconocer eh, no su desempeño, sino para ayudarlos a mejorar su calidad de vida, la de sus familias. Esta es la finalidad estrictamente determinada por la ley para el pago de la previsión social. Si yo pago un bono porque me hicieron 20,000 piezas más de las que hacían, eso no es previsión social, sino es todo aquello que yo le doy al trabajador que le ayuda a mejorar los estudios de sus hijos, su salud, etcétera. Entonces, pues bueno, eso es lo que determina la ley del impuesto sobre la renta, que es quien realmente establece como las reglas de la previsión social. ¿Qué conceptos tenemos de previsión social? Vales de despensa, fondo de ahorro, subsidios por incapacidades, actividades deportivas, culturales, ayuda por defunción, matrimonio, útiles escolares, seguros de vida, etcétera. Son varios ejemplos que tenemos de previsión social. ¿El fondo de ahorro en qué consiste y qué beneficios tiene? Pues ya la gran mayoría de todos sabemos que es una prestación superior de ley que se compone del ahorro que hace el trabajador de una parte de su salario, y que el patrón tiene que aportar una cantidad idéntica a la que ahorra el trabajador. No es una prestación obligatoria de ley, y su principal objetivo es fomentar el ahorro de los trabajadores, y que a la vez que ellos están recibiendo, ahorran, reciben una gratificación por ahorrar, y que tengan beneficios fiscales por ese ingreso adicional que van a recibir.
¿Qué requisitos se deben de cumplir para otorgar correctamente esta prestación? Bueno, lo primero es que debe otorgarse de forma general a todos los trabajadores. Ya sabemos que si llega un trabajador y cumple con ciertas características, podemos hacer, no siempre nos preguntan, ¿podemos hacer distinción en las prestaciones? No, hay que cuidar siempre el tema de la discriminación, o sea, hay que procurar siempre ser equitativos con nuestros trabajadores y las prestaciones que les otorgamos. Entonces, pues tener como mucho cuidado cuando otorguemos estas prestaciones, que sea de forma general y que las proporciones igual sean pues lo más similares posible. El monto de las aportaciones efectuadas por el patrón debe ser igual al que aporta el trabajador, como ya lo mencionamos, que es el mecanismo en el que consiste el fondo de ahorro. La aportación del patrón no puede ser superior al 13%. A veces nos encontramos algunas empresas que sí hacen ahí pagos diferentes a las aportaciones que hace el trabajador y todo. Y yo siempre creo que es como una forma de darse un balazo en el pie, de complicarse la vida, de tener problemas con el seguro social, de tener problemas para calcular impuestos, etcétera. Entonces, pues la recomendación siempre es que se cumplan con estos requisitos, ¿no? Sobre todo, no exceder de ese porcentaje que establece la ley. El trabajador podrá retirar las aportaciones que haga al fondo de ahorro solo una vez en un periodo de 12 meses. Sin embargo, podemos otorgar préstamos de estas aportaciones. Por ejemplo, en el año calendario, dice que debe de ser el ahorro de 12 meses y que pueden hacer un retiro, pero también podemos hacer préstamos en ese periodo. Esos préstamos se pueden hacer en cierto tiempo y solamente sobre la parte que el trabajador haya acumulado en la fecha que requiere el préstamo, más la parte que el patrón haya aportado. Recuerden que al final, bueno, la recomendación es que ese préstamo se haya liquidado cuando ya se vaya a hacer la entrega del fondo de ahorro a todos los empleados. Entonces, bueno, ahí la recomendación siempre es que haya estatutos del fondo de ahorro en las empresas, que esos estatutos los firmen los trabajadores cuando ingresan, que va a haber fondo de ahorro, si va a tener rendimientos porque lo tenemos. Además, los recursos que tengamos del fondo de ahorro ya sabemos que los debemos depositar en una cuenta de inversión sin riesgo, obviamente, para que nos generen rendimientos que al final del ahorro de los 12 meses, esos rendimientos podamos distribuirlos entre todos los participantes del fondo de ahorro. Entonces, siempre tener como muy claro los estatutos, qué pasa cuando yo me voy antes de la empresa, cuándo me vas a entregar, si me vas a pagar intereses, etcétera. Entonces, siempre la recomendación muy importante que tengan esos estatutos del fondo de ahorro en la empresa y que se los hagan conocer a los trabajadores cuando ingresan para evitarnos problemas al retiro o a la fecha del pago o cuando requieren un préstamo. Entonces, es muy importante eso. Creo que aquí nos brincamos El fondo de ahorro está regulado por la ley del impuesto sobre la renta, como lo comenté, y las empresas otorgan esta prestación porque obviamente también tiene beneficios para ellos. Siempre va a ser atractivo para los empleados trabajar en empresas que tengan este tipo de prestaciones y todas las aportaciones que haga la empresa al fondo de ahorro serán deducibles y estarán exentos también para el trabajador siempre y cuando se cumplan con los requisitos que comentamos, ¿no? Que no sean del 13%, estarán exentos, bueno, ya lo habíamos platicado, bueno, creo que no lo comentamos, pero para el trabajador estará exento 1.3, bueno, la ley dice que se estará exento 10 veces la UMA por el 13% elevado al año, entonces pues se traduce en que es la UMA por 1.3 elevado al año y esta sería la parte exenta de lo que yo reciba como empleado por parte del trabajador, porque a veces las empresas acumulan o la gente cree que tiene que acumular la parte que aportó el trabajador y la parte que me está dando la empresa. No, esta parte exenta es solamente por la parte que me da la empresa, porque es lo que es un ingreso adicional para mí. Lo que yo ahorro, yo ya pagué impuestos porque era de mi salario y yo ya cumplí con el pago de impuestos y eso va libre de paja y polvo. Lo que corresponde es a la parte que el patrón me otorga y esta es la parte exenta. Para el seguro social,
el fondo de ahorro no formará parte del salario base de cotización siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos que establece la ley del impuesto sobre la renta. Y ya saben que tenerlo identificado, bien contabilizado, todo eso. Entonces es súper importante tener en cuenta que para que no integre el salario y que en una revisión no nos quieran acumular eso y nos pidan pago de diferencias, de cuotas, porque no integramos el fondo de ahorro, porque no se estaba cumpliendo con lo anterior, pues hay que cuidar muchísimo esa parte. Entonces aquí pues nada más ponemos unos ejemplos de un salario, el fondo de ahorro, cuánto es el porcentaje, cuánto sería el tope. La prestación del fondo de ahorro, recuerden que bueno, está topada a esta parte para no causar impuestos para el trabajador. Sin embargo, pues hay empresas que otorgan, bueno, o salarios que por el porcentaje del fondo de ahorro pudieran estar por encima del tope y los trabajadores tienen que pagar impuesto por la diferencia. Ahora, porque no estamos excediéndonos del tope, o sea, no estoy pagando más del 13%, no, sino simplemente porque el ingreso del trabajador puede ser superior y ya en porcentaje puede rebasar la parte exenta del fondo de ahorro y esto hay que grabar. Otra cosa que es muy importante y que nos hemos encontrado muchísimo en la práctica es que las empresas no reflejan correctamente en el CFDI de nóminas el fondo de ahorro, no reflejan la parte que la empresa le está entregando al trabajador como una percepción. Bueno, el ahorro del trabajador sí, pero no hacen como el match de hacer la provisión del fondo de ahorro cada periodo de nómina. Entonces, si no dejamos reflejado esta aportación como percepción, hacemos nuestra parte grabada y exenta, corremos el riesgo de no retener el impuesto de los trabajadores que exceden del tope del fondo de ahorro. Entonces, siempre es muy importante que el recibo de nómina tenga reflejado tanto en percepciones como en deducciones el fondo de ahorro, que se vaya provisionando mes con mes para que no tengamos problemas al final del año cuando hay que entregarlo, porque nos hemos encontrado sorpresas de que híjole, tengo que entregar el fondo de ahorro. Pues es una percepción que tú estuviste dando todo el tiempo. O sea, la ley dice que yo ahorro y el patrón me tiene que dar una parte igual al mismo tiempo, no hasta el final del ejercicio. Entonces, ahí nos encontramos con problemas integración para el salario base de cotización del IMSS, nos encontramos que no le estamos enterando a la autoridad o no le estoy avisando al SAT, oye, yo le estoy dando esta prestación al trabajador y entonces, no, te quiero pagar el impuesto hasta el final cuando lo entrego. Pues no, porque se causa en el momento en el que el trabajador ahorra y en ese momento también yo estoy dando como patrón mi parte y entonces ahí si tengo que pagar alguna diferencia de impuestos, tendría que pagarla y sería enterarlo también como patrón el impuesto de esa parte grabada, perdón, en ese momento. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de no dejar reflejado el fondo de ahorro, esa parte grabada y exenta, etcétera, hasta el final, porque esa sería la parte principal de no cumplir con la razón de dar mi parte y la parte, o sea, de ahorrar la parte del trabajador y yo como patrón dar mi parte en ese momento. O sea, no es hasta el final, no hasta que tú tengo flujo o pues, en este momento no pude, no tengo mi cuenta bancaria, no estoy transfiriendo los fondos a una cuenta de inversión, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esa parte en el fondo de ahorro. Para el cierre de año, ¿qué recomendaciones tenemos? Es súper importante. Perdón, me voy a regresar un poquito al fondo de ahorro. Hay un tema, también una controversia en que si tengo que timbrar o no el fondo de ahorro cuando lo entrego. Sabemos que muchas empresas administradoras de fondo de ahorro pueden hacer el pago, la dispersión directamente a las cuentas de los trabajadores del fondo de ahorro. Algunas otras regresan el dinero a la cuenta de la empresa y entonces la empresa vuelve a hacer el pago. Entonces, aquí la recomendación es que no es necesario timbrar nuevamente el fondo de ahorro si lo timbramos nómina con nómina en nuestros recibos, o sea, cada periodo de nómina, cada semana, cada catorcena, cada quincena, el fondo de ahorro tiene que estar timbrado y emitido y notificado en el CFDI de nómina. Sin embargo, pues hay algunas empresas que quieren que se vea reflejado el pago, pues hay que tener mucho cuidado de no volver a timbrar ese fondo de ahorro
como fondo de ahorro porque ya lo hiciste cuando lo hiciste en cada periodo de nómina, ya le pusiste ahí en la clave del catálogo del SAT. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no duplicarlo. La recomendación sería no volverlo a hacer, pero si la empresa lo requiere, pues para dejar evidencia de que ese dinero se le entregó al trabajador, etcétera, entonces, pues hemos visto que lo han hecho con la clave del SAT de otras, de la OP 999, que dice que son ingresos que no están sujetos para el impuesto sobre la renta. En auditorías, pues han dicho que no es necesario timbrarlo, pero tampoco han hecho observaciones negativas por hacerlo. Entonces, pero bueno, pues nada más es una recomendación que siempre esté timbrado en cada periodo de nómina y si es necesario hacer eso porque la empresa lo requiere, lo pueden hacer, pero no es necesario porque ya está timbrado. Las recomendaciones para el cierre de año, pues bueno, esta parte es importante, ya estamos por finalizar el ejercicio fiscal, ya en 2 días vamos a terminar, ya estamos trabajando con todo esto y la recomendación es que empecemos a revisar nuestros acumulados de nómina. ¿Qué tenemos en nuestras nóminas? ¿Qué pagamos? Si timbramos y emitimos todos los recibos, si estuvieron bien emitidos, revisar nuestros grabados y exentos. Las recomendaciones siempre es que tengan programas que descarguen los FDIs de nómina, que se los pongan en un Excel para que puedan empezar a revisar y a cuadrar mes con mes. Recuerden que llegan muchas invitaciones por parte del SAT en donde piden al patrón o encuentran discrepancias entre lo retenido y lo timbrado. Entonces, es un dolor de cabeza que cada año nos llega la invitación como de todos los meses y no tuvimos el cuidado o la precaución de estarlo revisando mes con mes. Que cuando la gente contabiliza, que deje registrados los pagos correctamente de nómina para poder identificar, oye, vinieron por un finiquito, lo pagué, pero no lo timbré o no lo había timbrado, y llega el fin de año, chin, no lo timbré y había retención del impuesto. Entonces, todo eso es súper importante hacerlo durante el año, pero bueno, si no lo han hecho, pues la recomendación es que hoy se sienten a descargar sus CPDIs de nóminas, lo comparen contra sus acumulados, que revisen conceptos grabados y exentos, porque eso también tiene que ver para la declaración anual y que no andemos con prisas de que no me cuadra lo grabado y exento que tengo en el SAT contra lo que tienes o lo que tú tienes en contabilidad o lo que me dieron en los acumulados de nómina. Súper importante revisar eso, hacer todas las correcciones que sean necesarias, hacer pruebas de que si exentamos bien el impuesto, el tiempo extra, pues todo eso, revisar los exentos, sobre todo la previsión social, todos esos temas para que los tengamos como muy claros, muy precisos y que no tengamos que estar corriendo cuando vamos a presentar la anual, perdón, para hacer todos estos ajustes. Entonces, revisar acumulados mes con mes, revisar el pago de las retenciones, revisar que en nuestras conciliaciones no tengamos pagos de nómina que, sobre todo, los comento, sobre lo más comunes son los finiquitos, ¿no? O el típico pago de la nómina del último día del mes, que hicimos el pago y nosotros creímos que quedaba en el estado de cuenta el día 31 del mes y resulta que se pasó para el 1 o para el 2 y entonces la autoridad ya ahí nos está diciendo, bueno, es que me enteraste el impuesto en tal mes, pero era en este otro. Entonces, y no lo andan cobrando y hay que pagarlo y hay que pedir la devolución del pago de lo indebido. Entonces, siempre tener como mucho cuidado con eso. Realizar el ajuste anual de sueldos y salarios. Recuerden que estamos obligados como patrones a hacer el ajuste a las personas que hayan laborado todo el año con nosotros, no a los que tengan ingresos superiores a los 400,000 pesos. Entregarles ahorita ya la carta a los trabajadores que no quieran que se les haga el ajuste, aunque ya no existe aquella declaración informativa, la constancia y todo ese rollo, pues los trabajadores tienen créditos de vivienda, tienen colegiaturas, etcétera, y ellos pueden hacer su declaración y pueden pedir la devolución de sus impuestos. Entonces, nosotros ayudarles, entregarles esa cartita para que ellos también sepan que lo tienen que hacer y que lo deben de hacer porque a lo mejor van a recuperar algo del impuesto, ¿no? Y hacer ese ajuste, revisar que no tengamos ISR pendiente por retener. Inclusive ese ajuste hay que hacerlo con los que no tenemos obligación. Ay, no, pues a esta que ganó 400 ni lo reviso, ¿no? Revisen parejo.
revisen parejo, porque luego esas personas, si hicimos algo mal, lo pueden, ya cuando hacen su declaración anual, oye, pues pagué 15,000 pesos, yo pensé que me iban a regresar 10 y tuve que pagar 15 porque no me retuviste bien el impuesto. Entonces, hagan su ejercicio para que puedan hacer las correcciones en este momento. Todavía falta un mes y medio para terminar el año y si hay alguna corrección en el ISR, la pueden hacer. Lo que les comentaba, bajar los FDIs de nómina, hay programas que nos permiten tener desglosado todos los conceptos grabados exentos, revisarlos. Lo que les comentaba, la revisión de las retenciones que estén debidamente emitidas, enteradas en el mes en el que se pagaron, pongan a sus contadores a revisar que no haya pagos en conciliación pendientes, de identificar que tengan relación con nómina, también validarlo con el visor del SAT, o sea, a ver, ya revisé mis FDIs, ya me di cuenta que son 15,000 pesos de ISR y yo enteré 14,500, entonces ver qué pasó ahí y hacer la corrección en este momento es muy importante. Y bueno, la última recomendación, que también esto es algo que debemos hacer todos los meses, es realizar nuestro buzón del IMSS, el escritorio virtual, estados de cuenta de las aportaciones de seguridad social, el portal empresarial Infonavit, para atender todos los requerimientos que tengamos pendiente. A veces ya nada más nos llega el procedimiento administrativo de ejecución, donde ya nos están requiriendo el pago y la multa porque no tuvimos la precaución de revisar nuestros portales y ver que había diferencias que hasta eran fáciles de aclarar y no tuvimos esa precaución de hacerlo. Entonces, esa es una recomendación muy importante para que no tengamos tema pues con las autoridades principalmente y con nuestros trabajadores, que terminemos el año contentos, ¿no? Que todo quede claro, preciso y podamos descansar a gusto estas vacaciones. Por mi parte, creo que es todo. No sé si tengamos preguntas. Sí, Yasmín, muchas gracias. Fue una plática pues muy informativa, aprendimos muchísimo. Antes de continuar con las preguntas y respuestas, solamente voy a hacer el breve recordatorio que si bien estamos en tiempo para terminar el año de manera exitosa y con todos nuestros cálculos claros, también para todos aquellos que están en nómina y quisieran descargar alguna de las actividades, pueden recurrir a nosotros como expertos de nómina y bueno, llevarles su proceso completo de punta a punta como expertos en maquila de nómina. Vamos con las preguntas y respuestas. Primero está Miguel Ángel y pregunta, si quiero dar el 15% de fondo de ahorro, ¿qué implica dar ese porcentaje? Pues bueno, implica que no estás cumpliendo con lo que está estableciendo la ley del impuesto sobre la renta y no es como que vayas a pagar ISR por la diferencia del 13 al 15. O sea, no estás cumpliendo con lo que establece y se convertiría en un ingreso 100% grabado para el trabajador, Este, mm, estaría en juego la deducibilidad de la empresa. Bueno, ya no se llamaría fondo de ahorro al final, porque ya no tienes los beneficios que tiene el fondo de ahorro si cumples con las reglas. Entonces, ya sería un ingreso grabado para el trabajador, ya integraría para el salario base de cotización del trabajador y pues bueno, ese es el tema. Y hay una regla por ahí en donde dicen que o sea, si puedes a lo mejor dar el fondo de ahorro diferente, menor del 13, a lo mejor a uno le doy el 8, o sea, no sé, en lugar de dar yo doy el trabajador paga el 8, yo le doy el 10, pues ese 2% ya forma parte del salario base de cotización del trabajador, pero pues sí, en forma global, pues ya no, ya está perdiendo la esencia de fondo de ahorro. Ok, continúa Miguel y pregunta, ¿la generalidad es para la empresa o un grupo de empleados? Debe de ser general para toda la empresa. Es decir, hay que tener cuidado con el tema de la discriminación ahora, que es muy importante, pero tiene que ser para todos los trabajadores. Sí puedes hacer distinción en los porcentajes que otorgues, tanto de vales de despensa como de fondo de ahorro, etcétera, entre empleados, pero tiene que estar bien sustentado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le pago, obviamente a lo mejor le pago más a quien más responsabilidad tiene, ¿no? Entonces,
tener muy bien sustentado por qué razón a una parte del equipo le doy el 8% y a la otra el 5%. Sí se puede hacer. Ok, gracias. También está Raimundo Muñoz. Pregunta, buen día, ¿habrá alguna actualización sobre el artículo del pago de aguinaldo en la reforma laboral? Esto con la finalidad de ir considerando un cambio en los días de pago. Pues, como les comentaba al principio, no hay nada todavía, no se ha aprobado, sigue, creo que en senadores todavía, entonces, pues, hasta el día de hoy, lo revisamos hasta el día de ayer, no hay ningún cambio, todavía sigue la ley como está, con 15 días. Ok, gracias. Yo creo realmente que ya no se va a modificar, ya lo tenemos como muy encima. Yo pienso que sería para el siguiente año, en caso de modificarse. Olivia Torres pregunta, buen día, ¿podemos reforzar un poco para la deducibilidad del fondo de ahorro? Me quedó duda. ¿Lo puedes repetir, Emilia? Sí, em, ¿podemos reforzar un Ah, poco para la deducibilidad del fondo de ahorro? Me quedó duda. Prestación del fondo de ahorro, misma aportación patrón, trabajador, pero sin tope. el tema del tope es el 13%, ¿no? Y tenemos la parte en la que el trabajador, en que el trabajador va a tener exento hasta 1.3 veces la UMA por los días que correspondan del periodo, la aportación que le dé el patrón. Sí puedo dar el 13%, el tope, y si ese tope por causa del salario que tiene el trabajador excede de la parte exenta, por esa diferencia yo pago impuesto, sí la puedo acumular. La tengo que acumular a mi base gravable para retener impuesto por esa diferencia. Pero es diferente a que yo quiera dar el 15. Ya si doy el 15 o el 16%, pues ya no es fondo de ahorro como tal, ya no estoy cumpliendo con lo que me está estableciendo la ley como la regla para la previsión, como la regla del pago de previsión social, que tiene un tope. Entonces, si yo pago, no sé, aquí teníamos un ejemplo en donde, por ejemplo, el caso 3, que percibe 60,000 pesos, su fondo de ahorro son 4,800 pesos, el exento son 4,293 en el mes, entonces la diferencia estaría grabada y esta me la llevaría a la base. Y por eso la recomendación es que siempre que hagamos este cálculo en mi nómina semanal, quincenal, catorcenal, mensual, lo que sea, yo siempre dejé reflejado el fondo de la percepción, que es decir, lo que yo como patrón doy al trabajador para hacer mi revisión de grabados y exentos, retener la parte que corresponde y en la nómina retener el impuesto por ese excedente del tope. Enseguida sigue Janet Tlalpan. Pregunta, ¿la cuenta a la que se, perdón, la cuenta a la que se deposita lo retenido por fondo de ahorro, esa cuenta de inversión sería abierta a nombre de la empresa o en qué cuenta quedaría? Sí, generalmente la empresa es la que abre la cuenta. No es como que la vayas a abrir a nombre de un empleado y un empleado la opere. No, es una cuenta diferente de las cuentas en donde en donde hace sus operaciones la empresa, que sea única y exclusivamente para la administración del fondo de ahorro. ¿Ok? Hay muchas empresas financieras que ofrecen esos servicios. Entonces, pues sí, así debe de ser. Muy bien, gracias. También nos pregunta Estefanía Costa si está permitido tener porcentajes distintos de fondo de ahorro entre categorías o hay alguna restricción por parte de la ley, ejemplo, operadores 7% y administrativos 13%. Era lo que contestábamos hace rato. Sí, de la discriminación. La primera es la generalidad, ¿no? Les doy fondo de ahorro a todos mis empleados. La segunda es, sí puedo hacer distinción, cuidar la discriminación, tema importantísimo actualmente, pero sí puedo hacer distinción en los porcentajes que le otorgan mis trabajadores, siempre y cuando esté debidamente respaldado por, por sus obligaciones. Puede ser, a ver, yo estoy a cargo, yo soy el contralor, tengo a cargo el dinero de la empresa, el funcionamiento, mis responsabilidades son mayores a la mejor a las de otro grupo y sí puedo, con base en eso, establecer
diferentes porcentajes en responsabilidades, en desempeño del trabajo, para poder decir por qué a esta persona sí le puedo dar un porcentaje diferente que a otro. Pero más bien analizando la posición y lo que hacen, ¿no? También nos pregunta, bueno, continúa ya Tlalpan. Por último, pregunta, ¿el fondo de ahorro que se le deposita al trabajador a fin de año, si no se timbra como es un ingreso, no le afecta de alguna forma frente al SAT? Era lo que les platicaba. O sea, tú cada periodo de nómina estás avisándole al SAT que tú le estás dando al trabajador la parte que te corresponde del fondo de ahorro. Entonces, tú ya le avisaste, ya le dijiste que le vas a dar ese ingreso. Lo único que estás haciendo cuando depositas o devuelves el fondo de ahorro al trabajador es decirle, mira, estos 500 pesos que estaban en deducciones y estos otros 500 pesos que yo le di, se fueron a una cuenta y ahora se los estoy regresando. Tú, esos 500 pesos ya le dijiste al SAT, oye, es que de mis 2,000 pesos que ganaba, me quitaste 500 y yo ya te lo reporté. Entonces, no es como que le estés dando un ingreso adicional, simplemente le estás devolviendo su dinero. Pero muchas empresas, justo por esta pregunta que me hace, si le afecta o no al trabajador, es que quieren que se timbre la devolución del fondo de ahorro. Sí lo puedes hacer para decirle al SAT, ah, mira, pues aquí está, ya le regresé su dinero. Entonces, nada más lo único es que hay que tener mucho cuidado bajo qué conceptos vas a timbrar esa devolución del fondo de ahorro. Porque si tú nómina con nómina le dijiste al SAT, aquí tengo el fondo de ahorro, no lo puedes volver a timbrar como fondo de ahorro. Tienes que crear, no sé, conceptos nuevos en tu sistema de nóminas o entrega del fondo de ahorro, devolución del fondo de ahorro y buscar que la clave del SAT no sea fondo de ahorro, que sea, por ejemplo, generalmente lo que hacemos es ponerle una OP 999, que es otros ingresos que no son sujetos para el impuesto sobre la renta, que te pueden llegar a preguntar la autoridad, oye, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces tú vas a tener que hacer la aclaración. Pero pues ahí está reflejado, los números están ahí, no vas a tener mayor tema. Marcelo Ramírez tiene una pregunta. ¿Es válido realizar descuentos, llámese seguro de auto, etcétera, en el pago del fondo de ahorro? A diferencia del aguinaldo, el fondo de ahorro no es una prestación mandatoria por ley. Por ejemplo, en el caso del aguinaldo, pues sí es una prestación obligatoria que se protege y que realmente lo único que podemos descontar del aguinaldo, pues es la pensión alimenticia, el impuesto sobre la renta, etc. O sea, sí está como protegido, ¿no? Es como que, ay, me debes 500, unas herramientas y de aquí te las cobro. Pues no, la verdad es que sí pudieran sancionarnos por hacer ese tipo de descuentos. En el caso del fondo de ahorro, como no es obligatorio, te digo, para eso deben de estar los estatutos. Y si tú en algún momento acordaste con el trabajador hacerle un descuento sobre algo que tiene, alguna deuda que tiene contigo y el trabajador está de acuerdo, pudieras descontárselo del fondo de ahorro. No creo que haya mayor tema, pero sí hay que tener mucho cuidado de que no sean cantidades importantes. El fondo de ahorro también está para solventar cosas extraordinarias con los trabajadores, ¿no? A veces tienen alguna enfermedad o algún incidente y de ahí pueden tomar dinero. Entonces, tengo mi ahorro, pues ya tengo una urgencia y ya tomo el dinero y después te lo cobro, ¿no? Pero porque al final, recuerden que el dinero se mete en una cuenta de inversión que genera rendimientos para todos, pero si el dinero que estuvo ahí nada más fue el mío y no el de otra persona porque lo retiro, pues hay que ser equitativos. Entonces, yo creo que sí lo puedes hacer sin mayor tema, pero siempre cuidando las formas de cómo hacerlo y que no vaya a ser una cantidad extraordinaria. La segunda pregunta es muy similar, ya la contestaste, pero solamente para no dejarla pasar. Para los casos que se tienen pensión alimenticia, ¿procede que se le descuente el pago del fondo de ahorro? Pero solo sobre la parte que da el patrón, porque acuérdense, el fondo de ahorro es lo que yo estoy metiendo al cochinito de mi dinero, que ya pague impuestos, ese dinero ya pago pensión, etcétera. La parte que la pensión alimenticia a veces está en porcentaje sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias que reciba un trabajador. Y entre esas percepciones extraordinarias está el fondo de ahorro, la parte del fondo de ahorro que me da el patrón. Sobre esa parte sí hay que pagar pensión alimenticia. Algunas empresas lo hacen, como lo dejan reflejado el fondo de ahorro del patrón, cada periodo de nómina, lo hacen cada periodo de nómina o otras no lo consideran en la fórmula para la retención y se lo entregan
a la persona cuando se hace ya la devolución del fondo de ahorro, pero sí corresponde el pago de la pensión, siempre y cuando lo señale el oficio, que retención, percepciones ordinarias, extraordinarias, hay algunas que vienen nada más con montos fijos que pues nada más pagas el monto. Nos queda tiempo para dos preguntas más. Es la de Miguel Mejía. Y él pregunta, ¿la devolución del fondo de ahorro se timbra? Solo cambia el concepto en el catálogo del SAT. Del fondo Sí, de ahorro solamente sí se descuenta la pensión. Ah, perdón, más bien Miguel nos la está ayudando a aportación. contestar las preguntas de los demás asistentes. Y ya para terminar, Janet Tlalpan, para el caso de pensión alimenticia, ¿el descuento se aplica antes o después del impuesto? Recuerden que ahí también depende del oficio, ¿verdad? Pero generalmente todos los oficios que nos entrega el juez de lo familiar siempre hace la aclaración de que se retendrá tal porcentaje de pensión alimenticia en el entendido que será después de los descuentos que marca la ley. Y ese es el IMSS y el ISR. Entonces la pensión alimenticia se descuenta después del impuesto sobre la renta. Muy bien, muchas gracias. Pues si ya no hay más preguntas, podemos terminar con nuestro webinar para un cierre de año exitoso. Muchas gracias, Yasmín. Fue un webinar increíble, aprendimos muchísimo. Muchas gracias por los ejemplos prácticos y pues no hay nada más. Pues Gracias. no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles en CLA y en BOP Payroll, y pues compartimos el material y esperamos vernos próximamente. Sí, es Gracias. correcto. Les llegará por correo la grabación del webinar para que puedan estar revisándola. Si tienen alguna otra duda, también pueden contactarnos. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, gracias.